tener hoy acá a dos compañeros que integran nuestra lista del Frente para la Victoria para la legislatura porteña. María Rosa Muñoz, como acabo de decir, que se va a incorporar después en el diálogo que vamos a abrir, y el compañero que encabeza la lista, que es el compañero Jorge Tayana. Decir de Jorge Tayana, la verdad que realmente, digamos, para nosotros es un orgullo enorme, enorme, que un compañero de la valía, del compromiso, de la historia, de la capacidad de Jorge, encabece nuestra lista a legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que esta es la mejor expresión de la voluntad política que tenemos en la ciudad de Buenos Aires por formular un proyecto que, más allá de estas elecciones del próximo 27 de octubre, puede incorporar a nuestra ciudad el proyecto nacional. Con ustedes, el compañero Jorge Tayana. Muchas gracias, Kelly, muchas gracias a los organizadores y organizadoras del encuentro. Paula ha dado un panorama bastante claro del tema económico. Yo voy a referirme a algunos pequeños aspectos del mismo, o uno o dos aspectos. El primero es efectivamente lo que está en juego. Y lo que está en juego en estas elecciones es la continuidad de una construcción que comenzó en el 2003, que comenzó Néstor, que sigue Cristina, pero que enfrenta un momento muy importante y muy decisivo. Y eso que se enfrenta como momento muy decisivo tiene que ver con esa situación internacional que ya resumió Paula, pero tiene que ver con un momento específico. ¿Qué tenemos que decidir los argentinos en los próximos años? ¿Qué estamos decidiendo y qué tenemos que consolidar? Y por lo tanto, ¿qué es lo que está en debate? Lo que está en debate es este crecimiento que hemos tenido, para qué rumbo o con qué características se consolida. Para decirlo en términos del pasado de la historia, ¿vamos a volver a cometer el error del fin del siglo XIX? Es decir, ¿vamos a hacer que un mercado internacional favorable y un auge de importaciones y un sector agrícola con una alta productividad sea solo el centro de una economía primaria exportadora? Eso ya lo tuvimos y fue una Argentina bastante exitosa. Fue la Argentina de la generación del 80, con dos pequeños problemas. Tenía una enorme debilidad en el sector externo y frente a los precios externos, y no alcanzaba para todos los argentinos de ese entonces. Bueno, o vamos a hacer aquello que en alguna medida quiso hacer gente como Carlos Pellegrini entonces, y qué es lo que se está haciendo ahora, y qué es lo que señaló Paula. O vamos a reconstruir un sector agrícola ganadero, muy productivo, muy exitoso, bastante orientado a la exportación, junto con un tejido industrial que además incorpore la tecnología y la innovación productiva. Bueno, está claro que la apuesta es esto segundo. Y la apuesta que se está llevando adelante es esta, y no es una apuesta sencilla. No es una apuesta sencilla por varias razones. La primera, por donde partimos. Partimos en el 2003 de un tejido productivo enormemente dañado por el neoliberalismo de los años 90 y por la profunda crisis 2001-2002. O sea, reconstruir el tejido industrial es una tarea difícil. Cualquiera que se dedica al trabajo y la producción lo sabe. No se hace, no es cuestión de comprar una máquina o de poner una persona. El tejido, la trama industrial se construye con años, con prácticas, con inversión en maquinaria, pero con saberes
que son saberes que se acumulan, y si no se acumulan y se transmiten, se pierden. Y nosotros hemos visto en estos años de cooperación que hemos tenido muchos cuellos de botella que se ha debido ir sorteando porque había que esperar o la máquina, pero muchas veces la gente que supiera. Quizás una de las áreas más evidentes de eso fue el área del desarrollo nuclear pacífico de Argentina. Si en el 2006 Néstor Kirchner no reactivaba el plan nuclear y por lo tanto se hacía Tucha 2, que ya está en sus pruebas, nosotros en 2 o 3 años más perdíamos el saber que había comenzado en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Por qué? Porque se jubilaban los que habían trabajado en embalse, que eran los únicos que sabían cómo se hacía una represa, una central de potencia nuclear. Estaban ya al borde de salir del mercado como ingenieros especializados. No había soldadores nucleares. El soldador nuclear es la categoría de soldador más alta del mundo. Un buen soldador nuclear no solo trabaja en centrales nucleares, sino que trabaja, por ejemplo, en gasoductos o en oleoductos y van a cobrar $20.000 por mes, porque es el que define el ritmo de avance de toda la obra, porque es el que va adelante. Nosotros no teníamos soldadores ni teníamos escuela capaz de formarlos. Bueno, una de las primeras cosas que hubo que hacer para el Tucha 2 es formar 400 soldadores nucleares, y ahí hay 3 empresas civiles de la Argentina que hoy están en condiciones de hacer obra civil para centrales nucleares. Están homologadas por empresas y son capaces de hacer cursos solares. Este es un pequeño ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos tomando una decisión ya hace un tiempo y debemos consolidarla. ¿Por qué debemos consolidarla? Porque este mundo que tenemos hoy es un poquito más difícil desde la crisis del mundo que tenemos un par de años atrás, y por lo tanto las decisiones tienen que ser más firmes, más orientadas, y hay que sostenerlas con más fuerza. Nosotros vamos a continuar la reconstrucción o la construcción de una Argentina que tenga una integración productiva amplia, que esa integración productiva inevitablemente hoy está estrechamente vinculada a la integración regional, porque no hay desarrollo productivo autónomo de nadie, prácticamente nadie, ni siquiera de China o de los grandes. Va a estar vinculado a lo regional, pero tiene que tener una punta. Aquellos que apuestan a una devaluación y a atacar el sistema de retención, que es lo que ha permitido la transferencia de los ingresos extraordinarios del campo a todo el tejido productivo, están apostando a una Argentina únicamente exportadora de productos primarios y en todo caso de elaborados sobre los productos primarios. Esa Argentina no es sustentable en el mediano y largo plazo. No es sustentable, y esto es una cosa que demuestra la crisis y es una cosa que teníamos razón, no es sustentable una economía del tamaño de la Argentina sola o simplemente orientada hacia las exportaciones. Si hubiéramos elegido el modelo de apertura y basado simplemente en la exportación como el dinamizador central de nuestra economía, como han hecho otros países, otras economías, estaríamos hoy en un grave problema. Porque uno de los elementos que puso en crisis Lehman Brothers, que en esta semana cumple 5 años, y toda la crisis y la recesión que vino después, es la velocidad del crecimiento del comercio internacional y este sistema de apertura de las reglas del comercio que estaba en marcha años atrás y que había sido consagrado desde Marrakech por la OMC, por la Organización Mundial del Comercio. Esa liberalización del comercio, ese dinamismo del comercio internacional, va a existir algunos rubros que no puede sostener Argentina. Países que tuvieron una gran orientación exportadora, como por ejemplo Corea del Sur, hoy andan viendo cómo agregan más valor y cómo buscan equilibrar. China, si uno mira China, que es la segunda economía y la que más crece en el mundo y la que se supone que va a regir buena parte del crecimiento y del ritmo de la economía,
¿Qué están haciendo los chinos? Los chinos están modificando el eje de una economía orientada hacia la exportación, que es una economía que surgió después de las reformas en la costa de China, a una economía mucho más equilibrada y basada en buena medida en el mercado interno y el consumo interno. Por eso es necesario sostener el consumo interno y para eso es necesario sostener la demanda. Y eso es lo que ha hecho nuestro gobierno durante muchos años. Y esa es una discusión de fondo que nosotros no vamos a resignar. No vamos a tener bajos salarios para producir una renta extraordinaria del agro o para favorecer a algunos grandes productores de bienes industriales exportables. Nosotros vamos a sostener el mercado interno, vamos a sostener la demanda interna, vamos a sostener el salario de los trabajadores, primero porque somos peronistas y es un elemento básico del concepto de justicia social que tenemos, pero segundo porque sabemos que la única posibilidad de darle un crecimiento sostenido y autosostenido a nuestra economía y no dependiente de estos vaivenes de la economía mundial que van a seguir, no es que están ahora en una crisis por 4 o 5 años y se acaban, sino que va a seguir este periodo de inestabilidad en la economía mundial. La única forma de sostenerlo es manteniendo muy fuerte el principio de que es el mercado interno el sector más dinámico de la economía. Y esto, que puede ser considerado una gran heterodoxia, es una heterodoxia tan grave que, por ejemplo, la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, que aún es el 22% del Producto Bruto Mundial, más del 70% de su producto está vinculado al mercado interno. Así que esta es una discusión que hay que tenerla con todos los que se equivocan, pero hay que estar muy convencidos de que estamos en lo cierto. Nosotros vamos a sostener el mercado interno, vamos a sostener la demanda y todos los estímulos que ellos requieren, porque esa es la única forma que tenemos de romper, como ya se ha roto, el ciclo de top and go, que era el gran tope que tenía la Argentina para crecer de manera sostenida. Tenemos efectivamente un agro con una gran competitividad y con una ventaja comparativa extraordinaria. La hemos logrado en sectores industriales, pero esto no crean que nos ha costado, porque para poder exportar esas maquinarias agrícolas que decía Paula, primero hubo que hacer que las compraran acá, porque producíamos 400 millones de dólares de maquinaria agrícola, nada en el 2013, absolutamente nada, y exportábamos nada. Y entonces decidimos exportar, y esos fueron los primeros negocios. Uno de ellos fue el famoso acuerdo con Venezuela. Pero cuando empezamos a exportar esa maquinaria, entonces el objetivo fue primero exportar el 20% de la producción, porque decíamos, esto nos decía, si exportamos el 20% de la producción, garantizamos a los de acá un nivel de actividad en las empresas que pueden volver a comprar, algunos incluso fueron tomadas en cooperativa por los trabajadores porque estaban quebradas, podemos garantizarles un cierto futuro. Ahora, ¿qué descubríamos después? Descubríamos que cada producto era un paisano distinto, porque uno había comprado los tuercas que habían venido de Checoslovaquia, esas eran bastante buenas y baratas, y el siguiente era en China y el otro era barato. Es decir, faltaba homologar, faltaba homogeneizar una producción que era la única forma sostenible de mantenerte y poder competir en el mercado mundial y vender como se hizo, Australia, Sudáfrica, Kazajstán, Canadá y a distintas partes, además de los mercados tradicionales. O sea, hay una tarea para hacer, pero repito, nosotros vamos a hacer que esa tarea tenga un eje central en el mantenimiento y la expansión del mercado interno. Y digo esto porque eso sí se vincula con el comercio y con el nivel de actividad y con la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros lo que queremos es que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad que sea atractiva básicamente para lo que viene, ¿no? Que es comercio y servicios, y muchos de ellos muy orientados a los centenares de miles, millones en realidad de compatriotas que vienen del conurbano a trabajar a Buenos Aires y que generan la riqueza de la ciudad, y también una ciudad que tiene una oferta
hacia los extranjeros, de turismo, de estudio, de salud, de todo tipo, que es nosotros queremos trabajar en eso, no, y con esto termino muy brevemente, no vemos que la orientación de la administración de la ciudad esté facilitando todas esas cosas. Tenemos algunas cosas, por supuesto que sí, pero creemos que hay una deuda importante en eso, y quizás la deuda más importante que hay en eso es que si uno mira el crecimiento económico de la ciudad es más o menos como el crecimiento económico del país, pero si uno mira la inversión de capital de la ciudad es muchísimo más bajo que el promedio de inversión de capital, inversión directa del país, lo cual en realidad no es muy razonable, atento que acá hay un montón de recursos, de posibilidades, de cosas. Estamos mucho más baja, y las cosas importantes de la ciudad y la calidad de los servicios que tienen que brindar no están siendo satisfechos tal como quieren los porteños. Y después tenemos otro pequeño detalle, que es la creciente segregación entre el norte y el sur. Nosotros no estamos construyendo una ciudad más igualitaria donde crezcan el consumo y los servicios para todos, y al contrario, si uno mira una serie de índices, esos índices establecen cada vez más desequilibrio, más desigualdad entre un norte rico y un centro sur cada vez más postergado. Esa no es la ciudad que nosotros hemos tenido históricamente, esa no es la identidad de Buenos Aires, que es una entidad variada, diversa, económica, social, cultural, nacionalmente, de origen nacional me refiero, sino que eso tiende a ser una sociedad, por un lado, más excluyente, y una sociedad menos dinámica desde el punto de vista del crecimiento económico. Así que también se vincula el proyecto no solo con la suerte general del país, sino con el nivel de actividad económica de esta ciudad, que todos queremos y que todos sabemos que puede ser bastante más amistosa hacia los porteños y bastante más apoyadora, estimulante para los que desarrollan la actividad de servicio. ¿No? Bueno, la verdad que fuerte compromiso que es central de sostenimiento del mercado interno en una zona tan dinámica del comercio como es esta Comuna 2 de la ciudad de Buenos Aires. Es un mensaje muy fuerte para lo que significa este barrio. Bueno, damos comienzo al diálogo y yo les voy a plantear dos pautas, digamos, para poderlo aprovechar. Primero, que las preguntas no sean comentarios generales, sino que sean preguntas, y segundo, que sean breves, así podemos darle participación al conjunto de los que hoy han venido y realmente nos vamos a sentir todos satisfechos de la dinámica que hayamos alcanzado. Así que ahora están los compañeros y compañeras a disposición para las preguntas. Vicente. Bueno, buenas tardes. De la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, realmente estamos muy conformes, agradecemos la invitación de Kelly de estar participando. Sepan que a nivel nacional estamos apoyados a CAME, a la Confederación Argentina de la Empresa, muy comprometido con este modelo productivo y que favoreció tanto a un montón de pymes. Pero queremos señalar cosas que nos están preocupando a nivel local en la Ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional. Desde el sector que representamos, el crecimiento de la venta ilegal y la usurpación del espacio público es un tema que nos va quitando el sueño día a día, más porque no vemos que sea un fenómeno que se ha mesetado, sino es un fenómeno de claro crecimiento geométrico. Y desde la entidad estamos permanentemente alertando sobre esto porque en definitiva nos estamos engañando entre todos, nos estamos perjudicando entre todos, porque lógicamente el consumidor quiere comprar más barato y comprarle a un ilegal siempre es mucho más barato que comprarle a un comerciante o a un... Entonces queríamos
a los candidatos de la legislatura decirles que estamos muy preocupados porque no se está tomando en serio este fenómeno. Además se le está dando una cobertura de crisis social cuando no es. Le estamos beneficiando a un montón de vivos que a través de las mantas y a través de las saladitas están ganando fortunas sin pagar un solo impuesto. El otro tema es que nosotros lo que estamos realmente también preocupados es porque el tema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires no se está tomando en serio. Realmente vemos que si bien se ven más patrulleros dentro de nuestros centros y protegiendo a nuestros clientes, no hay una acción efectiva, capaz preventiva, y dentro de las encuestas que nosotros hacemos de nuestros comerciantes, siempre este tema sale como preocupante. Así que tendría que hablar toda la tarde, pero en honor al resto de la audiencia, le dejo estos temas planteados. Yo pediría a ver que completemos las preguntas y después se da la respuesta, ¿sí? Mónica. ¿Necesitas? No. Yo lo que quería preguntarles respecto del endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires, que digamos vemos que para mí resulta muy alarmante pensando en un contexto nacional donde no nos estamos endeudando, pero sí lo estamos haciendo en la ciudad, y sobre todo por obras públicas que realmente son innecesarias, como por ejemplo, que es el caso del Metrobús, que es una obra faraónica donde estamos viendo que recorre el mismo trayecto del subterráneo que no aumenta